Ayotzinapa, Julio César Ramírez Nava. A Julio César le encantaba jugar en la cancha de básquet. Salía a correr, tocaba la guitarra y la trompeta, y su único vicio era jugar al fútbol. Acababa de comenzar a estudiar para maestro, cuando le contó a Berta, su madre, que quería ir a Ayotzinapa. Su mamá se entristeció, porque ya no iba a ver a su hijo tan seguido. Nunca imaginó que el camino elegido por él los terminaría separando para siempre. Ve, hijo, donde te sientas bien, le dije con el corazón apretado, pero con la certeza que era lo mejor para mi hijo. Berta es ama de casa y quería que sus 4 hijos tuvieran un estudio, que aprendieran a defenderse y fueran su orgullo. Ella nunca pudo estudiar. Cuando me dijo que se iba para la normal, pensé, no lo voy a ver despertar más en su camita. Ya no va a almorzar más conmigo. Pero él quería hacer algo con su vida. Quería ir con los niños, en las comunidades lejanas, para enseñarles y que se puedan defender, darles consejos a los papás, ayudarlos. Mamita chula, ¿qué haces? Cuídate, mamita, me decía cada vez que me llamaba. Así le decía Julio César a Berta. Por eso, Berta siempre dice, para mí, Julio César no está muerto, está dormido. Julio César murió junto a otras 5 personas en Iguala, en medio de una brutal represión policial el 26 de septiembre del 2014. A Berta le tocó ir a la morgue. Reconoció a Julio César por sus zapatos negros de cuero, remendados hace unas semanas, y el suéter negro con rayas rojas que le compró a 5 pesos. Tenía ganas de abrazarlo, pero no me dejaron. No lo toqué. Me dijeron y me quedaré con las ganas. Ahí comenzó su calvario. ¿Cómo voy a hacer para enterrar a mi hijo si no tengo ni para comer? Cuando el pobre se muere, uno anda limosneando. Venga mañana, te dicen, y te dan vueltas. El pobre nunca tiene derecho, pero tenemos derecho. Nos duele como a todos. A los ricos no los tratan así. Es racismo por ser pobres. ¿Por qué esperan que se mueran nuestros muchachos para ayudarnos? Después de batallar entre las autoridades de Chilpancingo y Tixla, donde vivo, apenas me dieron la caja, me prestaron la carroza y el traslado. Julio César fue enterrado con todas las cosas que tenía en su cubi, como llaman los estudiantes de Ayotzinapa, al pequeño cuarto que comparten de a 2 o de a 4 personas. Y Berta todavía se queja. Tendría que haber agarrado un cuaderno, aunque sea para ver qué escribía mi hijo, pero no lo hice. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian es un joven de 19 años que ama la danza folclórica. Mi ahijado es un niño dulce, tierno, honrado. Se caracteriza por ser noble, amoroso, por respetar a toda la gente. Es amable y ama a los niños. Aquí todos sus amigos, vecinos y hasta yo lo llamamos Lolo. Es de cariño. Una de sus pasiones más grandes es la danza folclórica. Le encanta bailar y también criar animales, pollos, marranos, patos. Es muy trabajador, ya que es de bajos recursos y para comprarse ropa o zapatos tiene que trabajar. El sueño de mi Lolo es ser veterinario e irse a estudiar a Morelos. Le encantan las plantas y los animales, pero lamentablemente sus papás no pudieron pagar esos estudios, ya que tienen a sus otras 3 hermanas. Aún recuerdo cuando fue a hacer el examen a la normal de Ayotzinapa. Tenía una ilusión tan grande, ya que su promedio era muy bueno, de 9.7. La máxima es de 10. Cuando se fue a la normal me dijo, madrina, con mi primera quincena me iré a Acapulco, pero los voy a invitar. Y cuando termine de estudiar en la escuela de Ayotzinapa, entraré a estudiar para veterinario. Aún no tenía novia, ya que se la pasaba siempre en su casa, una pequeña casa de adobe con teja, donde abunda el amor de madre, de su madre María que vende tortillas, de su padre, don Clemente,
que vende agua de botellón. De ellos aprendió a trabajar y a respetar. Tiene una sonrisa que transmite amor, vida, paz, ternura. Aún seguimos esperando a nuestro Lolo con los brazos abiertos. El día que llegue, haremos una fiesta grande, grande, porque a él todos lo queremos mucho. Se ganó mi corazón y el de todos. Te extrañamos, Lolito. De tu madrina Pame Brigitte. Bernardo Flores Alcaraz. Bernardo era campesino desde niño. Durante años, cada día se levantó a las 7 de la mañana para trabajar el campo. Con un machete limpiaba el terreno de su casa. Bernardo tiene una mascota que él mismo entrenó. Se trata de Randy, su perro, que puede sacar una iguana de su madriguera, para que Bernardo, el cazador, la remate con una tirachinas. Después, el cazador lleva la pieza a su madre. La señora le corta las patas, la cabeza, condimenta la carne. Cuando está en su punto de cocción, vierte una salsa de chile verde y convierte aquel guisado en una delicia de la comida tradicional de Guerrero. La iguana en salsa verde es la comida favorita de Bernardo, pero Bernardo se dio cuenta de que ese no era su mundo cuando probó otra cosa. Un día acompañó a su madre, una maestra de escuela, y descubrió lo reconfortante que es trabajar enseñando y ver la risa de los alumnos cuando leían una frase por primera vez y la entendían. Entonces, Bernardo, el campesino de 19 años, se sintió profesor. Pero no iba a ser tan fácil. En Ayotzinapa vivió días de zozobra por el físico. Sus kilos de más fueron un lastre. A Bernardo le dicen el coche, porque es un poco regordete. Era el que menos corría. Le costaba hacer flexiones, pero Bernardo tiene una ventaja. Al resto les salieron callos en las manos por el manejo del machete, mientras las suyas, ásperas como la piel de una iguana, permanecían intactas. Bernardo tiene 21 años. Es una copia de su papá, pero en chiquito. Tiene en su pecho un lunar, como una manita de gato. Es un muchacho responsable en su casa y en la escuela. Su padre cuenta que Bernardo tenía mucha ilusión de ser maestro, de ayudar a los niños y a los señores adultos que no saben leer ni escribir. En nuestra comunidad hay mucha gente que está rezagada en educación y la ilusión de mi hijo era ayudar. Su padre Nardo lo espera ahora en el patio de la escuela normal de Ayotzinapa. Alrededor del padre merodea un perro. Días antes de su desaparición, Bernardo le escribió un SMS a su padre. Por aquí abundan las iguanas, papá, y hay un perro que se parece a Randy. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Jesús Giovanni es un hombre noble, buen estudiante, y está en contra del maltrato hacia las mujeres. A sus 21 años, ya mantiene a una sobrina de 1 año, porque su hermana es madre soltera. Y Jesús Giovanni, aunque es tío de la niña, funge como su figura paterna. Él es el mayor de 4 hermanos y el único apoyo de su mamá. Entró a la normal porque quiere dedicarse al magisterio. Le gustan los niños. Para sus amigos normalistas, Jesús Giovanni es el churro. Se encuentra cursando el primer año de carrera de normal rural y fue convocado a la jornada de boteo del 26 de septiembre, cuando desgraciadamente fue desaparecido por la policía de Iguala. No sabemos nada de él. Su prima, una jovencita, crispa la voz y reclama con furia. Sí, es verdad, no sabemos nada de él. Y yo exijo, como familiar, como ciudadana, como ser humano, exijo la presentación con vida de Jesús Giovanni Rodríguez, así
como de sus 42 compañeros, y exijo justicia para sus 3 compañeros asesinados, igual que para el muchachito de los avispones de Chilpancingo y para los 2 transeúntes que desgraciadamente perdieron la vida en el ataque de la policía. Y quiero juicio para José Luis Abarca, alcalde de Iguala, quien se dio a la fuga luego de pedir licencia al cargo, y para su esposa María de los Ángeles Pineda, que está vinculada con el narcotráfico, porque es hermana del famoso narcotraficante conocido como el MP. También quiero juicio en contra de Aguirre Rivero. Él, como gobernador, se tiene que hacer responsable. Además, exijo un juicio inmediato en contra de Enrique Peña Nieto. Y para los atacantes, para ellos, queremos que caiga todo el peso de la ley, todo el castigo de la sociedad. José Eduardo Bartolo Tlatempa. José Eduardo tiene 17 años. Es simpático, perfeccionista. Tiene amigos por doquier. Le apasiona bailar breakdance y es uno de los mejores haciendo piruetas al ritmo de la música. Siempre riendo, asegura. Algunos se ríen de mi baile. Los mediocres piensan que es solamente pararse de manos y ya. No. Es disciplina, es estilo, ritmo y movimientos acrobáticos que no salen en un día. Son golpes, es creatividad y son muchas cosas. Limpieza en tus pasos. Y esos envidiosos no darían ni un día con este arte. Porque volar es sencillo. Lo que duele es el golpe al caer. Y si de algo sabe José Eduardo, es de los golpes que da la vida. Cuando su madre se enfermó de un agresivo cáncer, José Eduardo se refugió en el baile y el estudio, hasta que por fin, el 17 de julio, recibió la noticia que había esperado desde niño. Pasé el examen para la licenciatura en educación primaria, le decía a todo el mundo, y entró como estudiante del primer año de la Normal Rural de Ayotzinapan. Su padre espera que su hijo sea profesionista. Él es albañil de oficio, pero está desempleado. La madre de Eduardo está internada en el hospital. Aún no sabe lo que está sucediendo. Siempre pregunta y pregunta, ¿dónde está mi hijo? Pero sus familiares no se atreven a decirle que nadie lo sabe. Alexander Mora. Alexander viene del poblado de Pericón, municipio de Tecuanapa, Guerrero, y tiene el firme anhelo de ser maestro. Y nadie le podía quitar esa idea, dice su padre. Él tiene 19 años y le interesaba mucho dar clases. Esa fue su decisión. Él es un buen muchacho. Nosotros somos campesinos y él nos ayudaba en el campo, pero quiso estudiar. Y yo le exijo a la autoridad que haga su trabajo como debe de ser, que no tapen a los culpables de la masacre que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república. Eso se quiere, justicia, y así como vivos se los llevaron, quiero que vivos los regresen, dice su padre. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Carlos Lorenzo tiene 18 años. Es el mayor de 4 hermanos. Siempre le gustó leer y desde chiquito dijo, cuando yo crezca, yo no voy a ser campesino. Yo seré un maestro. Su padre trabaja cortando malas hierbas en plantaciones de maíz por 150 pesos al día. Nació en Huajintepec, un pueblo a 6 horas en coche de la escuela normal. Hubieran preferido mandarlo a estudiar más cerca de casa, pero no había ningún centro donde tuviese dormitorio y comida gratis y en el que no hubiese que pagar por la inscripción. A Carlos Lorenzo lo bautizaron sus amigos de Ayotzinapa como el frijolito. Él es de la costa del estado de Guerrero. Es un chamaco que se caracteriza por ser muy amigable, dicen sus compañeros. Es muy humilde y muy parlanchín también, pero siempre en la disposición de ayudar a las personas. Hace algunas semanas, recuerdan ellos, vinieron a la Normal unos señores de Tixtla que tenían un enfermo y necesitaban donadores de sangre. Y el frijolito fue el primero en ponerse de pie. Al final, fuimos 6 compañeros a donar sangre. Y él fue el único que pasó todos los exámenes.
porque todos los demás nomás no la hicimos. A mí me declararon principios de anemia, a otro principios de gripa. Uno más fue descartado porque tenía un dolor muscular en la pantorrilla. Y así, al final, solo Carlos pudo donar y ayudar a esas personas. Carlos Lorenzo es alto, morenito, ni muy flaco, ni muy gordo, ni muy pequeño, ni muy grande, rollicito, dice Enid, su tía de 22 años. Cuando aún Carlos vivía en el pueblo, Enid y él se juntaban por las tardes con el resto de los chamacos y se ponían a jugar al fútbol. Allá es una vida tranquila, ni accidentes, ni violencia, ni nada. Carlos les contaba que después de entrar a la Normal de Ayotzinapa comenzó a leer muchos libros, que en esos momentos estaba leyendo a Marx y a Immanuel Kant y una novela muy interesante, Don Quijote de la Mancha. Su familia escuchaba embelesada las explicaciones de Carlos Lorenzo. Hasta los chamacos del fútbol se empezaron a interesar y les empezó a gustar las aventuras del caballero de armadura que Carlos Lorenzo relataba. Ahora las calles del pueblo se ven más vacías y polvorientas que nunca. Todos están enojados y desesperados. Todos en ese pueblo esperan el regreso de su maestro. José Antonio Tizapa Leguideño. José Antonio tiene 20 años. Cuando era chico, no fue un alumno especialmente aventajado. Le costaban las matemáticas y el español. Y es que hace muchos años, su padre se fue a trabajar de fontanero a los Estados Unidos. Y desde entonces se convirtió en un padre carta, con un poco de dinero. Jorge Antonio apenas tiene recuerdos de su progenitor, porque cuando él se fue, Jorge Antonio dejó los estudios durante un tiempo. Cubría como chofer de un microbús la ruta de Tixtla a Atliaca. Se enamoró de una muchacha con la que tuvo un hijo. Construyó una casa de lámina junto a la de su madre. En ese momento decidió ingresar en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Quería ser el guía, el maestro de tantos niños que, como él, crecen sin una figura paterna que les sirva de ejemplo, que les dé consejo. El padre de Jorge Antonio está enterado de lo ocurrido, pero dice que por ahora no planea volver a México. Su hermano Iván dice que últimamente Jorge Antonio estaba más ponchado, entre fuerte y rellenito. Su madre va a todos lados con una carpetilla donde guarda el acta de nacimiento de su hijo, nacido a las 13:40 de un día de junio de 1994, y no deja de llamar a su hijo por teléfono, a Jorge Antonio, pero la llamada no entra. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura, mientras su propio hijo espera a Jorge Antonio para mostrarle que ya camina solo. Jorge Álvarez Nava. Cuando era niño, Jorge tuvo fiebre tifoidea. Tenía solo 6 años y durante toda su vida ha sufrido de sinusitis. Eso lo desvió de su destino, de trabajar la tierra con su padre, y le hizo pasar más tiempo dentro de casa, pegado a su madre. Ella dice que leía mucho y después le iba a hablar de lo que aprendía, de historia, de cómo se hizo el mundo, de la luna, que si la tierra, que si los meteoritos. Él estudiaba todas esas cosas en la computadora y me las platicaba. De repente, Jorge aprendió a tocar la guitarra por internet. Entonces su mamá fue hace un año a comprarle una guitarra en abonos, a pagar en 8 plazos. La canción que más ensayaba era Cuando me enamoro, esa de Iglesias y Luis Guerra. Su padre lo vio por última vez en agosto, cuando fue a una reunión a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Jorge se acercó a saludarlo y se fundieron en un abrazo interminable y lleno de amor. Su hermana era cajera en un banco hasta que ocurrió lo de su desaparición. Entonces le dijo a su jefe que no era capaz de concentrarse para hacer cuentas y dejó el trabajo. Su padre a veces siente el impulso de ir al monte a tratar de encontrar a su hijo y dice, si pudiera ir a buscarlo armado, iría. En Ayotzinapa a Jorge le dicen el Chabelo,
cielo. Es una persona tranquila y muy sensible, afirma uno de sus amigos. Ay, no te puedes enojar con él, porque lo hace sentir mal de forma fácil. Me gusta su tranquilidad, su paciencia. Él no te dice las cosas de mala fe. Nunca te va a sacar una grosería. Él es más tranquilo. Él nunca le faltó el respeto. Nunca alburó a nadie. Es uno de los que se ve más jóvenes de la casa del activista. Sus padres se aguardan en la cancha deportiva de la Normal de Ayotzinapa, junto con los padres del resto de los jóvenes desaparecidos, y se abrazan al hablar de él. Tiene 19 años y somos campesinos del municipio de Juan R. Escudero Guerrero. Nuestro hijo tiene una cicatriz en el ojo derecho. César Manuel González Hernández. César Manuel es un niño que ama la paz. Es originario de Huamantla, Tlaxcala. Por eso lo apodan el Tlaxcalita. Y entre los normalistas le dicen Panotla. Bueno, también le dicen Marinela, porque siempre que podía se compraba alguno de esos panes dulces para tapar el hambre con los kilos de azúcar que traen. César Manuel, de 19 años, es alegre e inquieto como pocos. Siempre tiene nuevos planes para aumentar la cosecha de sorgo o de flor de cempasúchil de la escuela. Cuando llegó a Ayotzinapa, era medio Casanova. Le mandaba a las chicas fotos de sus abdominales y se dibujaba a sí mismo con aires de Cristiano Ronaldo. Pero con el tiempo, las teorías de Marx y el entrenamiento físico y en valores, su carácter se fue refrenando. Una vez, su familia le mandó 200 pesos y César Manuel se compró unas sandalias de suela de llanta que presumía con ironía, como si fueran unas Salvatore Ferragamo. Vale más la palabra de un pobre que la de un rico. Es ahora su frase favorita. César Manuel tiene un perro que se llama Lulú, el conejo Wishkash y su gato Tambor. Ellos lo están esperando en casa, dice con los ojos rojos por el llanto y el cansancio su padre. Este joven hoy desaparecido había estudiado un semestre de Derecho en Tlaxcala, pero le encantaba la vida de la sierra y trabajar con las comunidades rurales. Encontró a Ayotzinapa y dejó todo. Siempre que llama a casa, le dice a su padre: ¿cómo está usted? Siempre le habló de usted. Noches atrás, su padre se despertó sobresaltado. Soñó que viajaba en una carretera hasta llegar a Iguala. Se bajó de su vieja carcacha y bajó de madrugada por una ciudad de sombras hasta que en una esquina vio a su hijo César vestido con una sudadera. Entre sueños lo siguió durante varias calles hasta que logró ver bien su cara y despertó con la sensación de que no era César Manuel. Inmediatamente al despertar le habló a su hijo para contarle, pero César Manuel solo se rió y contestó: ay papá, si está usted viendo cómo andamos todos acarreados, ¿cómo cree que vamos a tener tiempo para ir hasta Iguala? Miguel Ángel Hernández Martínez. El sueño de Miguel Ángel siempre fue ser maestro. Es un joven muy alegre, divertido y trabajador y respetuoso. Por eso es muy querido por todas las personas que lo conocen. Es un gran ser humano, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Esa noche, a uno de sus compañeros le dieron un balazo en la mano. En lugar de esconderse, Miguel Ángel lo auxilió y le dijo: no te preocupes, hermano, vamos a salir de esta. Pero a ambos se los llevaron. Sus papás están devastados. Lo único que piensan es que pronto lo volveremos a ver. Y ese día el pueblo los va a recibir con una gran fiesta por su llegada. Miguel Ángel estuvo un año en CONAFE, donde dio clases en una comunidad para poder tener una beca y después presentar el examen de admisión a la Normal de Ayotzinapa. Cuando terminó su trabajo en CONAFE, Miguel Ángel regresó a Tixtla para poder ir a hacer su examen. Recuerdo que en su semana de prueba, él varias veces quiso salirse de lo pesado que era, pero el deseo de estar ahí era más grande y logró soportar todo eso. Y este año, al fin lo consiguió. Ingresó a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Estaba muy contento por eso. Ya estaba en el lugar donde siempre había querido estar. Ahora ya es todo un normalista. Su cumpleaños fue el 23 de septiembre. La última vez que lo vi fue un día después. Esa noche me dijo que aún no llegaba a su certificado de estudios. Eso lo hacía sentirse mal. Quería salirse un rato de la Normal porque pensó
que con tanta burocracia su documento tardaría en llegar una eternidad. Pero era lo único que le faltaba. Ese día yo le dije que se saliera si eso quería. Pero él dijo que esperaría una semana más para dar tiempo a que llegara su certificado. Nunca nos imaginamos que fuera a pasarle esto. Su familia, al igual que la mía, lo estamos esperando. Tenemos fe de que regresarán. Tengo fe de que él volverá y cumplirá su sueño de ser maestro, porque esa es su vocación y todo lo que desea. Dorian González Parral. Él es Dorian. Él es Dorian. Y su hermano se llama José Luis González Parral. Ambos son niños desaparecidos de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, Guerrero. Dorian es un joven moreno, aún con cara de niño. Proviene de una remota comunidad indígena tlapaneca, cuya lengua era el único idioma que él hablaba cuando llegó a estudiar a Ayotzinapa. Pero ahí aprendió español. Se trata de la doble tragedia de una familia que por no hablar nuestro idioma y vivir tan aislados, aún no saben qué pasó con sus dos hijos, porque hasta ahora nadie ha reclamado a Dorian. José Luis González Parral. Él es Jorge Luis y su hermano es Dorian González Parral. Ellos son los dos hermanos. Ambos son niños desaparecidos. Esta es la otra parte de la doble tragedia de esta familia, que proviene de una comunidad remota, pero parece que la familia no se ha enterado de que sus hijos están desaparecidos, porque hasta ahora nadie ha reclamado a ninguno de los dos. Jorge Luis tiene 21 años y es el hermano mayor. Jorge Luis es un joven serio. Ha trabajado en diferentes taquerías y le gustaba, pero quería progresar. Y le gustaba la vocación de maestro. Él habla mucho de eso, igual que su hermano. A Jorge Luis le encantaba ir a fiestas. Le decimos charra. Ese apodo ya lo traía. Y se lo pusieron porque tiene una cicatriz en la pierna que se había raspado, pero se le infectó y no tuvo dinero para el antibiótico. Y se le hizo más grande la cicatriz y por eso le decimos charra, porque es como si se hubiera hecho con una charrasca. Desde que entró a la escuela, hizo su grupito de amigos. Son el charra, el kinder, el gallón, el chivo. Parece que todos son de la misma familia, o emparentados o cercanos. La cosa es que se llevan como hermanos. Charra y Dorian González Parral, o el kinder, por lo chiquito, son hermanos, y Magallón es su primo. Los tres están desaparecidos. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Iván es otro de los niños desaparecidos de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan. Carlos Iván tiene 20 años y aunque es calmado, sus más amigos le dicen el diablo o el diablito. ¿Quién sabe por qué?, dice un normalista. La verdad es que es bueno el vato. No se mete con nadie. Tranquilo, pero en buena onda. No es payaso, pues. En realidad, Carlos Iván es un alma de Dios. Yosibani Guerrero de la Cruz. Yosibani es un joven de 20 años, delgado y de cara espigada. Y por sus ojos rasgados, sus compañeros normalistas lo apodan el coreano. Él es originario de Omeapa, una comunidad a 15 minutos de la cabecera municipal, Tixtla, donde se vive con mucha carencia, con falta de servicios para ir a la secundaria y a la preparatoria. Yosibani tenía que caminar 4 kilómetros hasta la carretera
para tomar el transporte y luego caminaba esos mismos 4 kilómetros de regreso. Toda su familia se dedica al campo y al ingresar a la normal, él buscaba una oportunidad de sobresalir. Aspiraba a tener una profesión y ayudar a la comunidad, porque en Omeapa hay maestros que no son de aquí, son de lejos, y son profesores que no le ponen suficiente interés a la niñez para que pueda tener un conocimiento más amplio. Y si los niños quieren algo un poco mejor, tienen que ir a las escuelas de Tixtla. Por eso, Yosibani quiere ser maestro en Omeapa. Abel García Hernández. Abel es otro de los niños desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Abel tiene 19 años, señala su padre, un campesino indígena de la región de Tecuanapa. Él tiene una mancha atrás de la oreja derecha. Él tiene como 1,62 de altura y es delgado, flaquito, así como somos los del campo. Es todo lo que tiene su padre que contar. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Jorge Aníbal es de Jalpatlagua y a su nuevo grupo de amigos los llaman los Kinder. Son primos o parientes todos. A él le dicen Chivo y no se sabe por qué. Se trajo ese apodo de su pueblo. Es en serio, el Chivo. Pero el Chivo casi no hace escándalo. Anda calladito. Y si va a una fiesta, él sigue seriecito. Tal vez porque solo tiene a su abuelita para cuidarlo. Parece que sus padres murieron y no tiene hermanos. Daniel Solís Gallardo. Daniel era originario de Zihuatanejo. Fue baleado en un primer ataque de la noche de Iguala. Este joven alegre, bromista, siempre quiso ser maestro. Sus familiares, amigos y vecinos lo sepultaron en el Panteón Municipal de Agua de Correa, en Zihuatanejo. El cuerpo de Daniel arribó acompañado de sus padres a su casa de madera y techo de lámina, en la colonia René Juárez de ese puerto. Previo a ser sepultado, los compañeros del equipo de fútbol de Daniel, de 18 años de edad, quien era egresado de la Unidad Académica Preparatoria número 13, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, firmaron el balón de Daniel y lo depositaron en su féretro, el cual fue cubierto con playeras de su equipo de fútbol. Sus familiares, por su parte, colocaron el uniforme y los zapatos de la Escuela Normal de Ayotzinapa junto con sus restos. Julio César Mondragón. ¿Está segura que quiere verlo? Tiene que ser muy fuerte, insistían los médicos forenses. Pues pase. Marisa Mendoza, la esposa del normalista, apenas podía contener el dolor que le rompía la voz. Jamás nos dijeron que Julio César había sido encontrado así, en ese estado. Fue desollado. La única explicación que ella encuentra es la tortura. Era sábado en la mañana, cuando Marisa, de 24 años, escuchó el nombre de su esposo en los noticieros. Julio César Mondragón era uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, muerto en una balacera en Iguala. Marisa estaba en la Ciudad de México. No había hablado con su esposo en varios días, porque había perdido su teléfono celular.
Intentó hablar con sus compañeros normalistas, pero nadie le decía nada. Así que el domingo viajó a la Normal de Ayotzinapa. Aunque solo gozó a su hija 2 meses, Julio César siempre fue un padre cariñoso. Cuando Marisa estaba embarazada, le daba muchos besitos a su vientre. Me abrazaba. Deseábamos tanto que ya naciera para que estuviéramos con ella. Eso cuenta Marisa. Al llegar a la Normal de Ayotzinapa, los estudiantes que viajaban en el camión con su esposo le contaron lo que había pasado durante la balacera. Me dijeron que fueron a una actividad y que ya venían de regreso, cuando los interceptaron unas patrullas, y que los chavos se bajaron amablemente diciéndoles que por favor les permitieran el paso. Entonces los policías comenzaron a dispararles sin ninguna razón. Los mismos compañeros de Julio César les recomendaron a Marisa que no fuera al CEMEFO a reconocer el cuerpo de su esposo. Sentí mucha tristeza de que ya no volvería a ver a Julio César, y se me vinieron muchas imágenes, así como si yo hubiera estado con él en el momento que le hicieron eso, de que le quitaron la cara completa, vivo, torturándolo de la manera más cruel, porque ni siquiera tenía impacto de bala, solamente tenía muchos golpes en la parte del pecho, la cintura, las manos. Marisa no sabe quién mató a su esposo ni por qué, ni cuándo dejará de quemarle el pecho el dolor de haberlo perdido. Ahora solo le queda su pequeña hija de 2 meses, Melissa, que tiene la cara de Julio César. Ella es el único recuerdo que tengo de él. El asesinato de 6 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano, pues se configura como un caso de desaparición forzada por la participación de servidores públicos en los hechos, y constituye un crimen de lesa humanidad que debe ser llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda. Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonso, José Luis Abarca y a los elementos del Batallón 27 de Infantería con sede en Iguala. Para ustedes, ni perdón ni olvido. Y a todos los políticos que se exhibieron públicamente con estos asesinos, es un shock verlos del brazo con estos criminales. A los primeros, el proceso penal al que ha lugar. A los segundos, expliquen, aclaren y, de ser el caso, no dejen duda de su honorabilidad, si es que recuerdan el sentido de esa palabra. Queremos a nuestros estudiantes de regreso, y a todos ustedes que esperan para responderles a nuestros jóvenes estudiantes normalistas, llenando su biblioteca con libros actualizados, dotándonos de computadoras, pagando el importe de sus becas, que han sido sistemáticamente robadas desde hace 2 años. Los alumnos duermen en el piso, mejorando las instalaciones de su plantel, que se está cayendo, colocando laboratorios para que experimenten con las nuevas tecnologías y poniendo un alto a la represión en contra de las escuelas normales rurales de México,